Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y como les decíamos antes de la pausa, tenemos el gusto de dar la bienvenida a la diputada Celia Fausto Lizaola, que nos viene a hablar de dos temas, pero fundamentalmente de lo que tiene que ver con la renovación del presidente del ITEI. Bienvenida, diputada, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Con el gusto de saludarte a ti, tu auditorio. Jonás, buenas noches. Muy bien. Y como cada miércoles, Jonás con nosotros, Jorge Clave Navarro, bienvenido. Gracias. Pues, a ver, diputada, hasta esta tarde todo el mundo pensaba que ya había un acuerdo planchadísimo para nombrar al nuevo presidente del ITEI. ¿Usted qué sabe? No sé. Yo hasta ayer que platicamos del tema, el diputado Enrique Velázquez y yo, él en su calidad de coordinador, me decía que habían puesto el tema, no de manera formal en la Junta de Coordinación Política, pero no había todavía nada en firme. Lo cierto es que hay 3 elegibles, 3 candidatos ya en firme que van en el dictamen que se va a votar en el Pleno el día que se agende el asunto, que yo espero que sea en la sesión del próximo viernes. Y bueno, pues son 2 varones y una mujer, ¿no? Entonces, yo creo que de los 3, que fueron los mejores evaluados, los que demostraron ser los mejores conocedores en materia de transparencia, de acceso a la información, pues cualquiera de los 3 puede dirigir el ITEI, ¿no? Entonces, bueno, pues estaremos a la espera de que mañana, de aquí a mañana, nuestros respectivos coordinadores nos digan si hubo un acuerdo, porque tiene que haber un acuerdo, evidentemente, porque se requiere por ley de mayoría calificada, es decir, de 26 votos del total de los integrantes de la Asamblea. Entonces, aquí no hay de que mayoría absoluta, mayoría simple, es mayoría calificada. Necesariamente tenemos que llegar a un consenso, a un acuerdo sobre si es ella o si es cualquiera de ellos, ¿no? Y es un proceso que inició muy accidentado. ¿Así termina? ¿O lo accidentado ya quedó atrás? Yo creo que lo accidentado se dio en el trayecto del proceso. Ciertamente yo fui o me convertí en una voz muy crítica respecto de las etapas que conllevó el proceso, de la forma en que se condujo este proceso, del manejo que se le dio al proceso como opacidad, un control exagerado en el manejo de la información, de los documentos. Y bueno, finalmente en la sesión próxima pasada de la Comisión de Participación Ciudadana, votamos, aprobamos el dictamen que presenta a los 3 elegibles que llegaron a la recta final por haber cumplimentado la totalidad de los requisitos establecidos en la ley, y el final de los requisitos pues fue la realización, la aplicación del examen. Solamente 3 aspirantes resultaron acreditados, pero hubo una serie de eventos, de acontecimientos no tersos, no transparentes, no muy claros y obviamente también alejados o cuando menos distantes de lo que es también el principio de la legalidad, ¿no? Diputada, yo le quiero preguntar, el tema bueno, no es menor, se está eligiendo al presidente del Instituto de Transparencia, el instituto es evidentemente trascendente para la sociedad, sobre todo para una pretendida, un pretendido acceso a la transparencia en el futuro que también esté acompañado de rendición de cuentas. Sin embargo, para el grueso de la población es un tema así como que muy lejano. Es más, yo podría apostar que lo oyen y no se explican por qué tanta polémica. Usted al iniciar esta legislatura, en las primeras semanas, empezó a trabajar en reglamentación para regularizar la administración del Congreso. ¿No le parece, con toda la experiencia que tiene, que habría que quitarle tanta discusión bizantina a la elección de personajes como el titular del ITEI o consejeros del ITEI o gente del Instituto Electoral? Y si se puede, digo. No alcanzo a entender por qué discusión bizantina. Me parece que cuando hay una discusión argumentada, apegada a la legalidad, a los procedimientos, bien vale la pena discutir cuantas veces sea necesario, ¿no? Te concedo la razón en cuanto a que a los personajes que elegimos para que sean los garantes de ejercer por parte de los ciudadanos ese derecho inherente a la ciudadanía, es decir, irrenunciable, pues sí debe de ser un proceso lo más transparente, lo más apegado a la legalidad, a los preceptos jurídicos y lo más abierto posible, ¿no? Entonces, me parece que aquí quienes
manejan un doble discurso, quienes tienen una doble moral, porque dicen una cosa y en la vida de los hechos hacen otra, es lo que genera justamente que se tenga una percepción como la que presuntamente ahorita acabas tú de como de esbozar, ¿no? Me parece que no es bizantina la discusión. Creo que debe de ser un proceso en el que nos aglutine a los 39 diputadas y diputados en torno a que llegue la mejor mujer o el mejor hombre justamente a dirigir a este importante instituto. Ahora bien, yo te voy a decir, cada vez hay más ciudadanos en lo particular, organizaciones sociales, organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, que cada vez están demandando más ese derecho de acceso a la información, del derecho a participar, del derecho a formar parte de la toma de decisiones públicas, ¿no? Entonces, yo creo que al contrario, se debiera de emprender desde el legislativo y desde el propio ITEI, con su propio consejo, una serie de campañas de sensibilización formativas, o sea, informar para formar, informar los derechos ciudadanos en cuanto a materia de información, pero también que sirva de formación de ciudadanía. Entonces, a mí me parece que cuando nosotros hemos sido la voz crítica, hemos alzado la voz que nosotros entendemos, porque somos los hacedores de leyes, Jonás, Ricardo, somos los hacedores de leyes y por consecuencia debemos de ser los actores más obligados a observar a cabalidad las leyes que hacemos. Entonces, cuando yo hablo de que sí se configuró una serie de eventos o de actos que no dieron cuenta a los jaliscienses y los medios de comunicación que cubren el Congreso pueden dar cuenta fehaciente de ello. O sea, hubo un manejo opaco, un manejo controlador, un manejo con claroscuros, por una parte, bueno, excluyendo a una serie de instituciones educativas de Jalisco, desconfiando, menospreciando, lo cual significó un agravio, ¿no? Y que, bueno, tuvimos que recorrer a la instancia que dirime este tipo de asuntos para que se incorporara al menos a 2 instituciones y que una de ellas, por ejemplo, el ITESO, a quien respeto mucho, dijo, pues, ¿sabes qué? Pues no, ya me hiciste el gesto, ya me despreciaste, ya me excluiste, pues no acepto, ¿no? Y bueno, eso por un lado, pero luego por el otro lado, por parte de la parte, vaya, institucional de la comunicación social del Congreso, editando los materiales, el video, la parte en donde hablaban que porque había intereses particulares, vinculación, juez y parte y demás. Eso, y luego el otro. Finalmente invitamos a 6 representantes de instituciones académicas o de educación superior, locales y nacionales, y hay una opinión, una recomendación de la voz calificada de los expertos de que no se debía de publicar nombre y apellido de los aspirantes, el resultado de su evaluación, se hace caso omiso y se publica. Cuando inclusive enviaron vía correo una serie de documentos que han sentado precedente de resoluciones en el propio IFAI y en la Corte. 3, hay una filtración del instrumento de evaluación del examen. 4, pues bueno, finalmente la forma de convocar a las sesiones, te cito ahorita, al rato te mando lo del día y mañana, 5 a las 2, te mando los documentos de análisis. Pues bueno, no somos magos. Y como legisladores responsables tenemos derecho a conocer previamente el contenido de los documentos que se van a discutir en las sesiones para estar en aptitud de discutir con nivel, con calidad, los asuntos públicos de Jalisco. Y por último, la medida cautelar que emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos a la presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, requiriéndole un informe sobre el manejo de la información al seno de la comisión, puesto que hay una queja presentada por los observadores que la misma comisión, a través de la presidenta y su equipo de trabajo, acreditan, se incluye en la convocatoria y es a los primeros que se les empieza a negar la información. Entonces, me parece que este esquema de hechos es lo que llevó a hacer un proceso accidentado, un proceso lleno, plagado de inconsistencias,
de situaciones pues que no pueden ser de ninguna manera, aunque lo jure y lo perjure la presidenta de la comisión, que fue de principio a fin un proceso apegado a la legalidad y transparencia. Nada más falso que ello, ¿no? Bueno, hacemos una pausa en esta conversación con la diputada Celia Fausto y ya visto en perspectiva y todo junto, parece una comedia de situación si además le agregamos algunos elementos como que se encerraron en el cuartito de las edecanes a revisar alguna documentación que no habían revisado previamente porque no se la entregaron a tiempo. Ese tipo de cosas y bueno, pues cómo un proceso como este pudo dar para que hubiera un manejo discrecional del asunto. Quiero decir antes de la pausa que invitamos a este foro a la diputada presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso del Estado, Verónica Delgadillo, y se disculpó porque tenía problemas de agenda, igual que invitamos a una integrante del Partido Acción Nacional de esta comisión, que es la diputada Gabriela Andalón, quien ayer había confirmado y hoy en la tarde argumentó que siempre no iba a poder venir aquí a Ángulos. Nos interesa escuchar todos los puntos de vista, pero bueno, pues por lo pronto se les abrió el espacio y no lo aprovechan. Vamos a la pausa y regresamos.